este video vamos a hacer una breve explicación de lo que vamos a ver en el práctico número 2 correspondiente a tejido epitelial. Como ustedes recuerdan, el tejido epitelial tenía dos grandes clasificaciones en base a la función principal que cumplía ese epitelio, que son el revestimiento y la secreción, y por lo tanto hablábamos de epitelios de revestimiento y glandulares. Para ver los diferentes variantes de cada uno de ellos, vamos a utilizar todos estos preparados, ya que en ellos vamos a recurrir a ver el epitelio que reviste la superficie de cada uno de esos órganos y la presencia de glándulas en caso de que las posean. Vamos a ir directamente a observar los preparados en el microscopio virtual. El primero que vamos a ver, porque es el que tiene el epitelio más sencillo de los que vamos a ver, es el intestino, un corte de intestino delgado. En este caso no estamos en el capítulo epitelio, sino que fuimos directamente al del tubo digestivo y ahí buscamos entre los preparados los correspondientes al intestino delgado y vamos a utilizar este primer preparado que tiene cortes de 3 sectores del intestino delgado, 3 sectores diferentes, y nos vamos a quedar con el del centro, que corresponde a el sector del yeyuno. En todos estos órganos canaliculares lo que vamos a encontrar es una pared y una luz, es decir, un espacio delimitado por esa pared, y lo que nos importa es, para este práctico, es el epitelio que reviste la superficie de esa luz, el epitelio que da hacia la luz. Con este aumento lo que vamos a notar es la presencia de estructuras digitiformes como dedos que se proyectan hacia la luz, que es donde vamos a ver el epitelio de revestimiento, y un poco más profundamente por debajo de esas estructuras que se denominan vellosidades, por debajo vamos a encontrar una serie de estructuras glandulares también formadas por un epitelio similar que corresponden a las glándulas o criptas de Lieberkühn, que también vamos a ver. Vamos a intentar ver con más detalle el epitelio que reviste a estas vellosidades. Y acá lo que hay que tener presente es la función de este órgano. La función del órgano es terminar con los procesos digestivos y absorber la mayor parte de nutrientes presentes en los alimentos y obtenidos luego de la digestión. Y para eso lo que precisa es un epitelio que cumpla con esa función. Por lo tanto va a ser un epitelio simple, en este caso es un epitelio cilíndrico, en el cual hay una única hilera de células, de núcleos, identificables los núcleos, que nos permite decir que estamos frente a un epitelio simple, porque tiene una sola hilera de núcleos, y cilíndrico, porque las células son más altas que anchas. Son células cilíndricas. Por lo tanto, esto es un epitelio cilíndrico simple que tiene algunas particularidades, fundamentalmente dos particularidades. Una es la presencia de algunas células secretoras de moco, que acá no se ven demasiado bien, pero que tienen forma de cáliz y que se denominan células caliciformes. Y la otra es la presencia de una especialización en la superficie apical de las células que se denomina chapa estriada. Esto que está acá señalando, esa chapa estriada en realidad está formada por cientos, miles, millones en realidad de microvellosidades, una al lado de la otra, microvellosidades que por sí solas no se ven al microscopio óptico porque están debajo del límite de resolución del microscopio óptico, pero que el conjunto genera esta estructura más eosinófila, refringente, que brilla, que recibe el nombre de chapa estriada. Si nos movemos hacia la base de estas vellosidades, vamos a ver que el número de células caliciformes aumenta. Son estas estructuras redondeadas. Esta es la parte secretora de las células caliciformes. Y vamos a ver que su presencia está dada fundamentalmente en estas estructuras tubulares, que acá aparecen cortadas más o menos longitudinalmente, algunas un poco más
de forma un poco más transversal, pero no perfectamente transversales, que son estructuras glandulares. Son glándulas tubulares rectas formadas por el mismo tipo de epitelio, un epitelio cilíndrico simple, una única hilera de células, que forman parte de las denominadas glándulas de Lieberkühn o glándulas o criptas de Lieberkühn. Si se fijan con detalle van a ver que, además de los núcleos del epitelio, cada tanto aparecen este tipo de figuras que corresponden a células que se encuentran en mitosis y que se separan un poco de la basal. Acá tenemos esto es una anafase, ya casi una telofase. Los dos grupos de cromosomas de las células hijas se encuentran ya separados y por lo tanto acá va a haber una célula y acá va a haber otra. Esta aclaración la hago fundamentalmente porque en el práctico anterior había una pregunta sobre si los cromosomas podían verse al microscopio óptico. Bueno, acá lo que vemos es al conjunto de cromosomas de una célula. Ven que la posibilidad de ver cromosomas en forma aislada, por lo menos en este tipo de preparaciones, no es muy difícil. Sí se hace, sí se ven, pero cuando se separan los cromosomas y se hace, por ejemplo, lo hacen los genetistas cuando hacen un cariotipo, separan a todos los cromosomas de una célula y los ordenan en base a su tamaño y su forma, y obviamente con mucho aumento, más aumento del que podemos tener en esta preparación. Bien. Entonces, resumiendo, en este preparado de un corte de intestino con hematocilina y eosina, vimos primero un epitelio de revestimiento cilíndrico, simple, con chapa estriada y células caliciformes, y un tipo de epitelio glandular que tiene las mismas características, pero en donde las células básicamente lo que hacen es secretar. El que reviste la superficie de las vellosidades, la secreción es mucho menor. La secreción es mucho más importante a nivel de las glándulas que a nivel de las vellosidades. Aunque siempre hay células caliciformes en cualquiera de los dos y por lo tanto podemos decir que hay células secretoras en cualquiera de ellos. Fíjense también que la superficie apical del epitelio, la superficie que da hacia la luz, es paralela a la membrana basal que separa este epitelio del tejido conjuntivo que está por debajo. Lo cual nos ayuda a confirmar que esto que estamos viendo es un epitelio simple, en el cual todas las células descansan sobre la lámina basal. Ténganlo en cuenta porque lo vamos a usar más adelante, ese dato. Hay un preparado que tienen que ver que es un corte del mismo órgano, un preparado de un corte de intestino, pero que está coloreado con la técnica de Paz hematoxilina. La técnica de Paz es una técnica histoquímica que pone en evidencia la presencia de mucopolisacáridos, glúcidos, moléculas de composición principalmente glucídica, a lo que le da un color magenta fuerte, y en el caso en particular del intestino, eso va a estar representado fundamentalmente por la secreción de las células caliciformes. Esto es una vellosidad, en un corte un poco feo, pero en el epitelio, en el espesor del epitelio, acá bien tienen los núcleos, y en la parte más apical se ve la parte secretora de las células caliciformes, que es positiva a la reacción de Paz. En esta otra zona, lo que vemos son cortes transversales de esas glándulas tubulares que hablábamos hoy, las glándulas de Lieberkühn, en donde también vemos por fuera la hilera de núcleos y hacia la luz de las glándulas las porciones secretoras de cada una de esas células caliciformes. Por lo tanto, además de saber que el epitelio es cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes, este preparado nos permite decir que la principal secreción de las células caliciformes es de naturaleza glucídica. Otra cosa que pone en evidencia la técnica de Paz, y que en este caso no son glúcidos, sino son glucoproteínas, son las glucoproteínas de la lámina basal, que no se ven demasiado bien en esta foto, pero cada una de
estas glándulas está separada del tejido conjuntivo por una lámina basal que es paz positiva, y el epitelio superficial lo mismo. Esta línea media roja que se ve por acá corresponde a la lámina basal, que también, como decíamos, es paz positiva. Si miramos una micrografía electrónica de ese epitelio, lo que vamos a ver es que es esto, la célula epitelial que se extiende desde la lámina basal en contacto con el conjuntivo esto que está acá abajo, la lámina basal, la célula se extiende hasta la luz, la superficie apical de la célula está llena de microvellosidades. Estas células se denominan células absortivas o enterocitos, porque son las células características del intestino. Y esto que tenemos acá al lado es una célula caliciforme. Este sector es el sector donde se acumula la secreción y que veíamos en la foto anterior que era paz positivo. Esto es lo que veían rojo, de color magenta, rojo fuerte. Mientras que lo que no veían era el citoplasma de la célula y el núcleo que queda hacia el sector basal. Por lo tanto, las células caliciformes también se extienden desde la base, desde la lámina basal hasta la luz glandular, la luz del intestino. Si miramos con más detalle, esto que está acá se veía al microscopio óptico como el platillo estriado o la chapa estriada. Ahora lo que vemos es que en realidad está formado por un montón de microvellosidades que están una al lado de la otra, que son proyecciones digitiformes de la membrana apical de la célula, que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto con el contenido intestinal y por lo tanto favorecer los procesos absortivos. Y si se preguntaban si en esto que yo estaba señalando habían una o dos células, porque acá hay aparentemente dos núcleos, bueno, sí, efectivamente hay dos células, porque cuando miramos a mayor aumento, entre este sector y este sector hay un límite que está acá. Es esto que estoy marcando, es el límite entre dos células vecinas. Por lo tanto, acá hay dos enterocitos, no uno, como dije al principio. Bien, pasamos entonces a otro tipo de epitelio, un poco más complejo en su estructura, que es el epitelio pseudoestratificado columnar o cilíndrico, que es característico de las vías respiratorias. Y para eso vamos a usar el preparado de tráquea. Vamos a usar este preparado. Y lo que vamos a ver es la tráquea en realidad es un órgano canalicular. Acá tenemos en la parte de arriba un corte longitudinal de la tráquea y en la parte de abajo parte de un corte transversal. Esto sería un anillo completo de la tráquea, pero estamos viendo medio nada más. Hacia la luz, esta banda un poco más basófila es el epitelio. Estas estructuras que aparecen acá, muy basófilas, corresponden a las placas cartilaginosas de la tráquea, los anillos cartilaginosos de la tráquea, que le dan resistencia y que mantienen abierto al órgano, evitan que se cierre. El epitelio que vamos a encontrar acá es un epitelio que también va a estar adaptado a las funciones de este órgano. Lo que pasa por la luz de la tráquea básicamente es aire, y ese aire tiene que ser limpiado antes de que llegue a los pulmones y por lo tanto lo que vamos a encontrar es un epitelio que va a tener una especialización particular, que es la presencia de múltiples cilias por célula, muchísimas cilias por célula, que es esto que les estoy marcando acá. Vamos a encontrar también células caliciformes, que van a ver que en este preparado no se notan demasiado, en algunos preparados se notan más, en otros se notan menos, y es un epitelio un poco más grueso que el epitelio intestinal. Es un poco más grueso porque, más alto, porque tiene múltiples células más largas que se extienden desde la basal hasta la superficie y células basales más cortas que toman contacto con la lámina basal pero que no llegan hasta la superficie. Por lo tanto, eso genera que haya
varias hileras de núcleos que le dan un aspecto como de que hubieran varias capas celulares, aunque ese aspecto es falso, porque todas las células se apoyan sobre la lámina basal. Eso es lo que hace que a este epitelio se le denomine pseudoestratificado. Un epitelio pseudoestratificado, es decir, es falsamente estratificado. Da la apariencia de ser estratificado, pero no lo es. Todas sus células descansan sobre la lámina basal, solo algunas células llegan hasta la superficie. Las que llegan son las células ciliadas y las células caliciformes, que como ya les dije, acá no se notan demasiado. Las que no llegan se denominan células basales, se localizan en este sector, son medias triangulares y no se extienden hasta esta superficie luminal. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, porque las células más grandes tienen un contorno cilíndrico, hay un eje mayor que predomina sobre el eje menor, y ciliado y con células caliciformes. Por lo tanto, repito, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Es característico de todas las vías respiratorias y en este caso lo estamos viendo en un preparado de tráquea. Esto que están viendo acá son las cilias. Las cilias lo que van a hacer es barrer todas aquellas impurezas del aire que se peguen al moco que secretan las células caliciformes. Estas cilias están batiendo sobre una capa de moco, un moco bastante fluido, que el batido ciliar hace que se dirijan no hacia los pulmones, sino hacia afuera de los pulmones. Esta es una micrografía electrónica de transmisión del epitelio de la tráquea, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Se los puse porque acá se notan mejor las células caliciformes, son estas que están acá, y acá están los gránulos de secreción. Estas células también se verían positivas a la reacción de Paz, se verían rojas si hubiésemos hecho una técnica de Paz. Y noten que esto que aparece sobre la superficie apical es bastante distinto de las microvellosidades que vimos en la micrografía del intestino. Bien, pasamos a otro órgano. En este caso vamos a ir a un preparado de esófago, porque vamos a ver el epitelio que reviste este órgano. Este órgano es un órgano que es de pasaje, donde los alimentos que ingerimos están medianamente masticados y por lo tanto hay pedazos más grandes, pedazos más chicos y pasan a una velocidad relativamente importante, con lo cual este órgano tiene que tener un epitelio que le permita protegerse de los alimentos que pasan por su luz. Y entonces acá lo que vamos a encontrar es un epitelio estratificado, escamoso o plano, en este caso no queratinizado. Acá también tenemos la luz del órgano, la pared del órgano, y esta estructura basófila, toda esta estructura, corresponde a el epitelio que reviste al órgano. Y si se fijan, claramente podemos decir que es un epitelio formado por múltiples capas, y entre 40 y 50 capas de células, unas encima de las otras. Hay células más cúbicas o cilíndricas en el sector basal, en contacto con el tejido conjuntivo, donde están los vasos y llegan los nutrientes en el conjuntivo. Por lo tanto, estas células basales son las mejor nutridas, las mejor oxigenadas, y van a ser las responsables de la renovación de todo este epitelio. Estas células, a medida que van diferenciándose, van subiendo a lo largo de estas distintas capas y van cambiando de forma. Primero se hacen cúbicas, luego se van aplanando, y las células más superficiales son las más aplanadas de todas y recibe entonces el nombre de un epitelio estratificado,
plano por las características de las células más superficiales. ¿Ah? Si miramos con menos detalle, vamos a ver que la superficie basal que está en contacto con el tejido conjuntivo no es una línea recta, sino que forma una línea sinuosa. Forma una serie de papilas e interdigitaciones entre el tejido conjuntivo que está por debajo y el epitelio que está por encima. Acuérdense que el epitelio no tiene vasos y para su nutrición y oxigenación depende de los vasos que están en el conjuntivo. Por lo tanto, al tener esta disposición tan irregular, lo que hacen es aumentar la superficie de contacto entre estos dos tejidos para una mejor nutrición del epitelio. Esto determina que haya algunas papilas que son muy profundas y que nos va a hacer que en el ver un artefacto o algo que no es un artefacto, perdón, una imagen que es difícil de explicar si uno no sabe que hay papilas profundas en el epitelio del conjuntivo que se meten dentro del epitelio. Esto que está acá en el centro es conjuntivo como este que está acá. ¿Ah? Es como si fuera un dedo de tejido conjuntivo que se mete en la profundidad del epitelio. Acá hay otro. ¿Ah? Y estas disposiciones así corresponden a cortes más tangenciales de lo mismo. ¿Ah? Por lo tanto, podemos encontrar estas estructuras, pero ya sabemos a qué corresponden. Bien. Vamos a ver un epitelio similar en otro órgano del aparato digestivo, que es la lengua, pero acá, además del epitelio de revestimiento que va a revestir la superficie lingual, que van a ver que es un epitelio muy alto, que es también un epitelio estratificado, escamoso, plano, sin capa córnea, no queratinizado, también con muchas capas de células, también con una lámina, con una basal o una conexión entre el epitelio y el conjuntivo que es muy irregular en su forma, para aumentar la superficie de contacto entre los dos tejidos. Además entonces de este epitelio, que repito es estratificado, plano, sin capa córnea, acá en las células aplanadas se van descamando a medida que el epitelio va creciendo, a medida que pasa el tiempo, y van a ir siendo sustituidas por células nuevas que se generan en este sector basal del epitelio. Pero en este nos interesa que, además de estas estructuras del epitelio de revestimiento, nos interesa ver esto que tenemos acá. Son estructuras glandulares que se localizan en la profundidad de la lengua y que tienen una organización especial. Se denominan acinos. Un acino es una estructura más o menos redondeada, lo vimos en el práctico anterior. En este caso las células son extremadamente basófilas, tienen una luz, estos acinos tienen una luz muy pequeña que muchas veces no se nota, no se reconoce bien. Los núcleos están ubicados en la periferia y el citoplasma es netamente basófilo. Hago esta aclaración porque lo voy a comparar con otro tipo de acinos que están ubicados aquí. Se denominan acinos mucosos y si los miramos con más detalle vamos a ver que son un poco más grandes que los anteriores, tienen una luz que es más fácilmente identificable y su característica principal es que los núcleos de las células quedan aplanados, aplastados contra la periferia y el citoplasma casi no se colorea, tiene un aspecto como esponjoso y el citoplasma casi no se colorea. ¿Por qué? Porque la secreción de estos acinos mucosos es mucus, que es rico en glúcidos y por lo tanto si hiciéramos una técnica de Paz esto también se vería de color rojo, intenso. Es una secreción viscosa tipo moco, distinta de la secreción de los acinos cerosos, que fue lo primero que vimos, en donde la secreción es mucho más acuosa
y es un líquido con proteínas, ¿no? No hay tantos, no hay mucopolisacáridos. Cualquiera de estas dos estructuras, los acinos serosos como los acinos mucosos, elaboran la secreción que va a tener que ser llevada hasta la superficie, hasta el exterior, en este caso hacia la cavidad bucal, a través de una serie de conductos que hay que buscarlos en el preparado, pero cada tanto se ven. Acá hay un conducto dentro de un lobulillo, pero si miramos con detalle, vamos a ver a veces una imagen como esta, en donde un grupo de acinos serosos vierten su secreción hacia un conducto, que es esto que estoy señalando acá, y ese conducto se abre hacia el epitelio superficial. El corte no nos permite verlo, pero esto sigue por acá y en algún momento se abre hacia la superficie, ¿no? Probablemente se abra acá en este lugar que está más hundido, ¿no? El conducto entonces lleva la secreción que se generó en estos acinos serosos, en este caso, hacia la superficie lingual. También obviamente hay otros tejidos por ahí, pero que los vamos a ir viendo más adelante. Y les quería mostrar acá si esto carga. Esto es un conducto en un corte un poco medio oblicuo, tirando a ser longitudinal, ¿no? Un conducto con un epitelio de revestimiento que probablemente colecta la secreción de todo este conjunto de acinos serosos, ¿sí? Entonces, acinos serosos bien coloreados, acinos mucosos muy poco coloreados, más grandes, con núcleos bien aplanados contra la periferia de cada uno de los acinos, ¿sí? Bien, vamos a ver otro órgano, en este caso la piel, en donde hay también un epitelio estratificado, pero en este caso vamos a ver un epitelio estratificado que está expuesto a una superficie seca, no como el esófago que está expuesto a una superficie húmeda. Eso hace que este epitelio haya tenido que desarrollar algún tipo de estrategia que le permitiese evitar la desecación. Y esa estrategia fue la de generar una capa de células muertas sobre la superficie que reciben el nombre de estrato córneo, que está formado por células queratinizadas, células muertas queratinizadas, y por lo tanto este epitelio que vamos a ver en la piel se denomina epitelio estratificado, plano o escamoso, porque las células más superficiales son aplanadas, queratinizado o con capa córnea. Vamos a ir viendo más detalle. Esto es el epitelio, esto es un sector de la piel gruesa, como podría ser la piel de la yema de los dedos, en donde vemos el espesor que tiene el epitelio, la interdigitación marcada que existe entre el epitelio, en la unión epitelio-conjuntiva, para aumentar la superficie de contacto entre ambos, y que, lo vamos a ver después con un poco más de detalle, pero que las células permanecen con su estructura, su núcleo, su citoplasma, más o menos hasta esta altura. A partir de acá las células están muertas. Todo esto es una capa de células muertas que se van descamando sobre la superficie a medida que van siendo sustituidas por células nuevas que se generan en el sector basal. En este epitelio, si lo miran con más detalle, con más aumento, vamos a poder identificar lo que se llama el estrato basal, la primera capa de células en contacto con el tejido conjuntivo, el estrato basal o germinativo porque es donde se originan, donde se multiplican las células, después varias capas de células más o menos cuboideas que reciben el nombre de estrato espinoso, después vamos a ver por qué se llaman así, que luego esas células cuboideas se van a ir aplanando y se van a ir cargando de una serie de gránulos muy basófilos, que se ven bastante bien por acá,
que reciben, por lo tanto, esta capa recibe el nombre de estrato granuloso. Estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso. En algunos sectores se habla de un estrato lúcido que quedaría por acá, pero que no es muy identificable. Y luego toda esta capa de células muertas, que es el estrato córneo. ¿Ah? Se ven los límites entre las células. La célula está muerta, no tiene núcleo y su citoplasma está todo cargado de moléculas de queratina, ¿ah? Que la transforman entonces en una estructura escamosa, que luego se va a ir perdiendo por la superficie. Entonces, en la piel lo que tenemos, repetimos, es un epitelio estratificado, plano, porque las células que persisten son aplanadas, epitelio estratificado, plano, con capa córnea o queratinizado. Acá tenemos en una foto el estrato espinoso y acá se ve claramente por qué se le llama estrato espinoso. Cuando se fija el material para hacer el procesamiento histológico, las células se retraen. Estos espacios que se ven entre las células normalmente no existen, ¿ah? Son un artefacto de la fijación, pero ven todos estos puentes que se generan entre las células son uniones entre un queratinocito y el otro, en donde lo que hay son desmosomas, ¿no? El principal medio de unión presente en este tejido son los desmosomas, ¿ah? Que se localizan en estos sectores, ¿ah? Entre las espinas. Los desmosomas durante la fijación no se logran separar, no se separan, y por lo tanto, como la célula se retrae, hay parte del citoplasma y de la membrana que queda formando esas espinas, y de ahí viene el nombre de estrato espinoso. Si se fijan más abajo, en el otro preparado no se veía, pero en este sector hay una serie de gránulos de pigmento, ¿ah? Es melanina, un pigmento que se acumula en los queratinocitos, en estas células, y que lo que hace es proteger al ADN de los rayos ultravioletas del sol. En esta micrografía estamos viendo precisamente el mismo epitelio, un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado, solo que estamos en un sector de piel más fina y por eso hay pocas capas de células, ¿ah? La lámina basal está acá abajo, es decir que de acá hacia arriba empieza el epitelio, todo esto es epitelio, células basales, cilíndricas, células del estrato espinoso, cuboideas, células más aplanadas que forman parte del estrato granuloso y escamas que forman parte del estrato córneo. Acá también se produjo esa retracción que hablábamos hoy y la formación artefactual de esas espinas en donde reconocemos estas como manchas negras que corresponden a los sitios donde se localizan los desmosomas. Contra la lámina basal, el tipo de unión presente son los hemidesmosomas, es decir, medio desmosoma que en lugar de tener caderinas, que es lo que tienen los desmosomas, tienen integrinas que permiten su unión a componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo que está por debajo. Bien, y en el estrato córneo lo único que tenemos son escamas, células muertas, aplanadas, cargadas de queratina. Quedan restos de desmosomas, ¿ah? Pero son mucho más débiles y esto permite que las células entonces se empiecen a separar cuando llegan a la superficie. Bien, el otro tipo de epitelio de revestimiento que vamos a ver es el epitelio de transición, también llamado urotelio, porque es el epitelio característico de las vías urinarias. Y lo que vamos a usar es un preparado de vejiga. El epitelio transicional recibe ese nombre porque cambia de espesor según el estado de retracción o de dilatación que tenga el órgano que está revistiendo, en este caso la vejiga. ¿Ah? Si la vejiga está dilatada, está distendida por la presencia de orina, el epitelio se hace más fino
y se estira y se hace más fino, y si la vejiga está contraída, el epitelio se hace más grueso. Es decir, no varía el número de células, sino que varía cómo se organizan esas células dentro del epitelio. En realidad, cuando miramos un preparado de estos, el epitelio va a presentar características diferentes, más parecidos a distendido o más parecido a contraído, según en dónde estemos mirando. Si estamos mirando en un pliegue, en un repliegue de estos, o sobre estas superficies. Es decir, que en un mismo preparado podemos llegar a ver imágenes parecidas a eh, un epitelio que está estirado, o a un epitelio que está contraído. Característica de una vejiga contraída. Su principal característica es que está formado por varias capas de células, y lo más llamativo de todo es que las células superficiales son células grandes, muy, muy llamativas. Se denominan células en sombrilla porque se extienden y tapan a varias células por debajo. Cada una en su extensión cubre a un número X de células epiteliales que se ubican por debajo. Entonces, cuando cuando la vejiga se contrae, el número de capas aumenta y estas células aparecen redondeadas, como se ve acá. Mientras que cuando la vejiga se distiende por la presencia de orina, o porque están en un pliegue, estas células en sombrilla, lo que hacen es estirarse para adaptarse a esos cambios en el epitelio. Esto se debe fundamentalmente a esto que estamos viendo acá. El número de células es básicamente el mismo, solo que las células se distribuyen de manera diferente, y las células que eran más superficiales continúan siendo superficiales, pero se estiran con respecto a cómo estaban cuando la vejiga estaba vacía. Bien, y el último preparado que vamos a ver es uno que ya vimos, que es el preparado de páncreas. Pero en este caso lo vamos a ver al páncreas no como órgano, pero sí casi que lo vamos a ver todo como órgano, porque vamos a ver tanto su parte exócrina como su parte endocrina. La parte exócrina ya en parte la vimos en el práctico anterior. Usamos en la otra vez este preparado, pero en esta oportunidad voy a usar este porque para lo que queremos se ve un poco mejor. Es el mismo órgano, solo que acá se ve un poco mejor determinadas cosas. Bien, vemos que el órgano está subdividido por tabiques en estructuras que llamamos lobulillos, de distintos tamaños, de formas irregulares, y fácilmente ya se identifica que dentro de cada uno de esos lobulillos aparecen estas estructuras más claras, que estoy señalando acá, que se denominan islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, y que corresponden a la porción endocrina del páncreas. El resto, toda esta parte basófila, corresponde a la porción exócrina, y por lo tanto va a estar formada por los acinos serosos que vimos en la clase pasada. Vamos a ver con un poco más de detalle algunas de estas zonas. Los acinos serosos que vamos a ver acá tienen una estructura similar a la que vimos en el preparado de lengua. Si ellos quieren mostrarse. Ahí. Solo que en este caso es bien notoria la polarización de las células acinares, el sector basal que era basófilo y el sector apical que era más eosinófilo, por aquella distribución particular que tenían los organelos y los gránulos en estas células. Estos acinos van a elaborar todas las enzimas pancreáticas que participan en los procesos digestivos, y su secreción se va a dirigir a una serie de estructuras canaliculares, como sucedía con los acinos en la lengua, que se denominan conductos.
Esto es un corte longitudinal de un conducto. Vamos a ver otro más. Este chiquito que hay acá es un corte transversal de un conducto similar al que vieron en la imagen anterior. Y esto que tenemos acá tapizado por un epitelio cúbico bajo, simple, una única hilera de células cúbicas. ¿Ah? Esto es un conducto de mayor tamaño a lo que vimos en las imágenes anteriores. ¿Ah? Es un conducto. Los acinos, que en este caso son todos acinos serosos, no hay acinos mucosos en el páncreas, ¿ah? Constituyen entonces los componentes de la secreción exócrina, los que cumplen la función exócrina del páncreas. Los componentes endocrinos están representados por estas estructuras que, como están intercaladas en cualquier parte del tejido, son un grupo de células, se denominan islotes pancreáticos, y cumplen la función endocrina de este órgano. La función endocrina del órgano está representada por la secreción básicamente de 2 o 3 hormonas, dos más conocidas que son la insulina y el glucagón, y una menos conocida que es la somatostatina, y hay algunos polipéptidos más secretados por estas células, en las cuales hay una célula específica para cada una de esas secreciones. Es decir, hay células secretoras de glucagón, se llaman células alfa, hay células secretoras de insulina, se llaman células beta, las células delta son las células secretoras de la somatostatina, pero si ustedes miran, en realidad acá todas las células parecen iguales, no hay forma de distinguir una de la otra. La forma para identificar específicamente cuáles de todas estas células son las que secretan la insulina o el glucagón o la somatostatina es realizar una técnica que utilice anticuerpos, es decir, una inmunistoquímica o una inmunofluorescencia, que me permita distinguir dentro de todas estas cuáles son las que secretan una cosa o la otra, de forma específica. ¿Ah? Noten que las células están dispuestas como en cordones entre una red de capilares, que se ven acá como más eosinófilos, y que acá no hay conductos, porque la secreción va directamente a la sangre. ¿Ah? Por lo tanto, esto es una secreción endocrina. Entonces, como dijimos que para poder verlas, identificarlas, deberíamos usar una técnica específica como una inmuno, en este caso simplemente les estoy mostrando un islote parecido al que vieron en el preparado, solo en el cual se utilizaron 3 marcadores distintos, uno que son anticuerpos contra la insulina y que marcan en rojo a las células beta del páncreas, las secretoras de insulina. En verde están marcadas el glucagón y por lo tanto las células alfa secretoras de glucagón. Y se utilizó otro marcador que está en azul para poner en evidencia la presencia de la red capilar. ¿Ah? Esto es lo mismo, pero con más detalle. Fíjense que cada una de las células secretoras endocrinas está en contacto, al menos en algún punto, con un capilar. Es decir, que su secreción de alguna manera va a llegar a este capilar. ¿Ah? Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. ¿Ah? Probablemente esta célula secrete hacia este capilar y así sucesivamente. Y acá se utilizaron otro marcador para identificar a las células delta secretoras de somatostatina. ¿Ah? No dice que es el rojo, pero probablemente si es lo mismo que esto debería ser insulina y en azul los vasos. ¿Ah? Esto es imposible de verlo en una hematoxilina eosina. Es imposible diagnosticarlos, cuál célula es alfa, cuál célula es beta, cuál secreta insulina o cuál glucagón, en un preparado con hematoxilina eosina. Y por eso es que les decimos siempre que la hematoxilina eosina es una coloración panorámica que nos permite mirar todo el preparado y en base a sus características hacer un diagnóstico del órgano, decir esto que estoy mirando es tal órgano, pero que hay otras técnicas más específicas para identificar diferentes componentes, la presencia de distintos componentes, la presencia de distintos tipos celulares, etcétera, etcétera, como vimos algunos ejemplos
utilizando ya sea la técnica de Paz o la inmunofluorescencia, que es el último caso del que hablamos. Bien, y por acá dejamos. Que pasen bien, cuídense, no salgan de sus casas. Nos vemos.